Nuevo ahorro que va a tener el FC Barcelona esta temporada y es por desgracia. Sí, por desgracia, como lo oyes, por la desgracia de las lesiones. Perder tendrá consecuencias, decía Joan Laporta, y aquí Mateu Alemany también acuñó esa frase y la llevó a sus negociaciones en los fichajes y renovaciones de los jugadores. Pero con un matiz, Mateu Alemany decía: no jugar tendrá consecuencias. Y como os podéis imaginar, efectivamente son económicas para los jugadores. Muy buenas, soy Isa, director de Partido Único y llevamos 7 años cubriendo la actualidad del Barça. En esta ocasión tendremos un vídeo del nuevo ahorro que va a tener el FC Barcelona al final de la presente temporada y que ya en otras temporadas lo había tenido también. Se ha vivido muy bien en los años anteriores en el Barça y con una junta directiva a la cual le pedías 5 millones y te daban 8. Fijaos si se ha vivido bien en el Barça que si un jugador en aquella época jugaba 3-4 partidos al principio de la temporada de titular y después se lesionaba para el resto del año, se llevaba la totalidad de su salario tanto en fijo como en variable. Había y hay cierta parte del sueldo que los jugadores se llevan en función de los partidos y minutos que juegues durante la temporada. En aquella época, si jugabas 45 minutos como mínimo en el 60% de los partidos, te llevabas esa parte del sueldo. Pero no era de la totalidad de los partidos de la temporada, sino era 60% de los partidos que el jugador estuviera disponible, que esa es la diferencia con la norma actual. Por eso os decía, si un jugador estaba disponible durante 3-4 partidos y esos 3 o 4 partidos los jugaba de titular, por lo tanto jugaba el mínimo de 45 minutos disponibles, luego ya podía tirarse toda la temporada lesionado, que esa norma la había cumplido. Al fin y al cabo había jugado 4 partidos de 4 disponibles, por lo tanto tenía el 100% de esta norma. Y efectivamente el montante económico en base a eso también se lo llevaba el jugador. Ahora la situación es diferente dentro de la junta directiva actual y Alemany negoció los contratos de los nuevos fichajes y de los jugadores renovados con un cambio bastante sustancial dentro de esta norma. La diferencia es muy simple, pasas del 60% de los partidos en los que tú estés disponible al 60% de los partidos totales del equipo. Simple pero efectiva, porque la temporada pasada el club llegó a ahorrarse más de 10 millones de euros porque había algunos jugadores que no llegaron a ese mínimo del 60% de los partidos. Entre otras cosas por un motivo que es una desgracia, las lesiones. Si ahora un jugador se lesiona de bastante duración, como en esta temporada le ha ocurrido a Gavi, por desgracia no podrá optar a esa parte del contrato en base a esos 60% de minutos disputados en la totalidad de los partidos del Barça. Gavi al lesionarse evidentemente no podrá llegar a ese mínimo porque ya Gavi no va a volver a jugar durante la temporada y ese 60% de los minutos, como vamos a ver ahora, es bastante alto y Gavi ya no va a poder cumplirlo. ¿Y esto qué supone? Te preguntarás. Pues además de un ahorro para el club, significa también que el jugador deberá cuidarse lo máximo posible, a pesar de que las lesiones pueden llegar aunque te cuides, pero tendrás ese refuerzo de que el salario también, una parte de él, depende de que tú también te cuides más allá de la ciudad deportiva del club. Si no lo hacen aunque se cuiden, tienen problemas musculares, tienen lesiones que eso le impiden llegar a ese 60% de los partidos, pues evidentemente no optarán al montante salarial. Vale, está perfecto, pero ¿cuáles son entonces esos jugadores que tienen ese contrato y si van a llegar o no? Pues antes de nada suscríbete y dale like porque me estás pidiendo muchas cosas y yo de momento no te pido de nada, así que suscríbete que ya sabéis que nos apoyas un montón y es gratis. Volvemos al vídeo. Si son jugadores renovados y fichados como decíamos, los jugadores serían Ter Stegen, Iñaki Peña, Araujo, Koundé, Christensen, Íñigo Martínez, Alejandro Balde, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Gavi, Pedri, Gundogan, Fermín, Sergi Roberto, Ferran Torres, Rafinha, Lewandowski y Vitor Roque. Estos son jugadores que han llegado o bien han renovado con estas nuevas cláusulas o bien son jugadores ya fichados de otro equipo en la etapa actual de la junta directiva y contratos negociados por Mateu Alemany. Hay dos dudas, la de Joao Cancelo y la de Joao Félix, porque entiendo que predominan las condiciones que pactaron con Atlético de Madrid y Manchester City al ser jugadores cedidos por estos clubes al Barça. El Barça a día de hoy, en el momento en el que grabo este vídeo, ha disputado un total de 43 partidos oficiales. 43 partidos por los 90 minutos estipulados de cada partido serían un total de 3.870 minutos en total, pero hay que sumar 30 minutos más por la prórroga que se vivió en San Mamés en Copa ante el Athletic Club de Bilbao. Por lo tanto, nos iríamos a los 3.900 minutos en total que se ha disputado esta temporada por parte del Barça. Todos los jugadores que hayan disputado más de 2.340 minutos de juego superarían el 60% de los partidos y por tanto optarían a esta parte salarial que os comentaba dentro del contrato. Jugadores que no llegan de momento a esos 2.340 minutos de juego y se quedarían fuera a día de hoy. Iñaki Peña con 1.560 minutos disputados, Íñigo Martínez con 1.161, Alejandro Balde con 2.000 minutos disputados, Marcos Alonso 299, Oriol Romeu 1.281, Gavi 1.172 minutos, Pedri 1.555,
Fermín 1421, Sergi Roberto 904, Ferran Torres 1698 y Rafinha 1472. Por contra, los que sí se llevarían esta parte salarial y han jugado más del 60% de los minutos son Ter Stegen, con justo lo que mínimo necesita un jugador, 2.340 minutos, Araujo, 2.607, Jules Koundé, 3.261, Christensen, 2.373, Gundogan, 3.465 y Robert Lewandowski, 3.101. Hay, eso sí, tres particularidades. La primera, en el caso de Alejandro Balde y Gavi, que se pierden el resto de la temporada, ya es inviable e imposible que puedan optar a este 60% de los minutos disputados. Por lo tanto, dos que se caen ya definitivamente de la lista. La segunda, Vitor Roque llegó a mitad de la temporada. Desde enero son 19 partidos oficiales que ha disputado el Barça con la prórroga incluida del Athletic Bilbao, sumados serían 1.740 minutos, de los cuales el 60% serían 1.044 y Vitor Roque ha jugado 248 minutos. Por lo tanto, a día de hoy no optaría a ese porcentaje tampoco. Y ya por último, y no menos importante, de hecho es lo más importante, en el mejor de los casos, que sería que el Barça llegase a la final de la Champions, el club jugaría 13 partidos hasta final de temporada. O lo que es lo mismo, 1.100 minutos aproximadamente más. Sumados a los 3.900 minutos que llevan ya actualmente, más los 1.100 que en principio y en lo máximo que podría jugar el Barça serían 13 partidos, serían 5.000 minutos justos los que el Barça podría, en el mejor de los casos, como repito, disputar esta temporada. El 60% serían 3.000 minutos, o sea que ahora mismo jugador que supere esos 3.000 minutos, jugador que ya cumple con el 60% estipulado y ya tiene esa parte del salario asegurada. Y esos jugadores son Jules Koundé, Robert Lewandowski y Gundogan. Estos tres jugadores ahora mismo superan esos 3.000 minutos y ya en el mejor de los casos y en el peor también tendrían el 60% de minutos estipulados esta temporada. Si no juegan de aquí a final de temporada ni un solo minuto, cumplirían con el 60%. Por otro lado, Ter Stegen y Christensen tendrían que jugar unos 700 minutos más, repito, si quedan 13 partidos por disputarse. O sea que tendrían que disputar de 13 unos 7-8 partidos en total. Y en el caso de Araujo, con lo mismo, unos 4 o 5. Si en vez de 13 partidos se redujera a 10 porque el Barça caiga ante el Paris Saint-Germain, pues evidentemente habría que reducir una serie de partidos también para Ter Stegen y para Christensen. E igualmente también para Araujo. Y como colofón final a estas alturas de la temporada, y aunque al Barça le quedasen 13 partidos o 10, hay jugadores que ya no van a llegar aunque jueguen la totalidad de los minutos. Esos jugadores son Iñaki Peña, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Pedri, Fermín, Sergi Roberto, Ferran Torres y Rafinha. Estos jugadores, aunque jugasen los 10 partidos que quedan en su totalidad o los 13 en el caso de que el Barça llegase a la final de la Champions, jugando todos los minutos, tampoco llegarían al mínimo, ya sea con 13 partidos o con 10, no llegarían al 60% de minutos disputados. Por lo tanto, el Barça se va a ahorrar la parte del salario de 11 jugadores de la plantilla que tienen estipulado esto en el contrato de 17 posibles. Aunque parezca que no, es un pico que incluso podría superar los 10 millones de euros de la pasada temporada. Y eso es todo, te dejo por aquí el botón de suscribirte, que ya sabéis que nos ayudas un montón y es gratis, y por aquí un vídeo que seguro te interesa. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.